Hola a todos y bienvenidos a Revelación Bíblica. Hoy comenzamos un viaje crucial para nuestra vida cristiana, la santificación. La santificación es un proceso fundamental que transforma nuestras vidas y nos acerca cada vez más a la imagen de Cristo. En el transcurso de varios vídeos, desglosaremos lo que significa ser santificado, cómo ocurre este proceso, y por qué es tan importante para cada creyente. Así que prepárate para un profundo viaje espiritual mientras exploramos juntos este aspecto esencial de nuestra fe. Definición de santificación. La santificación es un concepto central en la teología cristiana, que se refiere al proceso por el cual Dios transforma a los creyentes, haciéndolos más santos, es decir, más semejantes a Cristo en carácter y conducta. Es un proceso continuo que comienza en el momento de la conversión y continúa a lo largo de la vida del creyente, hasta que se completa en la glorificación, cuando el creyente se une con Cristo en la eternidad. Desde una perspectiva teológica, la santificación puede entenderse en tres dimensiones principales. Santificación posicional. Inicial. Esta es la dimensión de la santificación que ocurre instantáneamente en el momento de la conversión. En este punto, el creyente es puesto aparte por Dios y declarado santo debido a su unión con Cristo. Es un acto judicial de Dios, donde el creyente es visto como santo y justo debido a la obra redentora de Cristo en la cruz. Este aspecto de la santificación es absoluto y no depende de las obras del creyente, sino que es un regalo de gracia que Dios otorga a todos aquellos que ponen su fe en Cristo. La santificación posicional es el fundamento sobre el cual se construye toda la vida cristiana. Santificación progresiva. Continuada esta dimensión se refiere al proceso gradual y continuo en el que el creyente es transformado más y más a la imagen de Cristo. A diferencia de la santificación posicional, que es un evento instantáneo, la santificación progresiva es un proceso que dura toda la vida del creyente. En este proceso, el Espíritu Santo obra en el creyente, ayudándole a vencer el pecado, a crecer en virtud y a conformarse más a la voluntad de Dios. La santificación progresiva implica la cooperación del creyente, quien es llamado a vivir en obediencia a la palabra de Dios, a practicar disciplinas espirituales como la oración y el estudio de las Escrituras, y a depender del poder del Espíritu Santo para crecer en santidad. Santificación final. Glorificación. Esta es la culminación del proceso de santificación, que tendrá lugar cuando Cristo regrese y los creyentes sean transformados completamente, liberados del pecado y glorificados con cuerpos resucitados. En la glorificación, el creyente será hecho perfecto en santidad, ya no habrá más pecado, y estará completamente conformado a la imagen de Cristo. Esta fase final de la santificación es una obra de Dios que se completará en el futuro, cuando la salvación del creyente se lleve a su pleno cumplimiento. Además, es importante entender que la santificación es tanto un acto de Dios como un esfuerzo humano. Es Dios quien inicia y sustenta el proceso de santificación a través del Espíritu Santo, pero el creyente también tiene una responsabilidad activa en este proceso. El apóstol Pablo, por ejemplo, exhorta a los creyentes a trabajar en su salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, lo cual implica una participación activa en el crecimiento espiritual. Sin embargo, este esfuerzo humano no es realizado en nuestras propias fuerzas, sino que es impulsado por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros. La santificación también puede verse como una participación en la santidad de Dios. En Levítico 11:44, Dios dice: «Sed santos, porque yo soy santo». Esta llamada a la santidad es fundamental para la identidad del pueblo de Dios. A través de la santificación, los creyentes son apartados del pecado y del mundo, y dedicados a Dios y a su servicio. Esto significa que la santificación no es simplemente un proceso moral de mejorar la conducta, sino una transformación profunda que afecta toda la existencia del creyente, alineando su vida con los propósitos y el carácter de Dios. En resumen, la santificación es un proceso integral y dinámico que abarca tanto la obra instantánea de Dios al justificar al creyente, como el proceso continuo de crecimiento espiritual a lo largo de la vida, y la consumación final en la glorificación. Es una obra divina que, aunque implica la cooperación humana, depende completamente de la gracia y el poder de Dios. La santificación nos lleva a una vida de mayor obediencia, mayor conformidad con Cristo, y una relación más profunda con Dios, lo cual es el propósito último de la salvación.
Diferencias entre santificación y otros términos relacionados. Justificación y glorificación. En la teología cristiana, la santificación, la justificación y la glorificación son términos interrelacionados que describen diferentes aspectos de la salvación del creyente. Aunque están conectados, cada uno tiene un significado específico y desempeña un papel distinto en la vida espiritual. A continuación, se explican las diferencias entre estos términos. 1. Justificación vs santificación. Justificación. Definición. La justificación es el acto legal por el cual Dios declara justo al pecador que ha puesto su fe en Jesucristo. Es un evento instantáneo que ocurre en el momento de la conversión, donde el creyente es perdonado de sus pecados y revestido con la justicia de Cristo. Naturaleza. Es una declaración externa de Dios, un acto judicial en el que se imputa la justicia de Cristo al creyente. No se trata de un cambio interno en el carácter o conducta del creyente, sino de un cambio en su posición ante Dios. Base. Se basa en la obra redentora de Cristo en la cruz. El creyente es justificado por la gracia de Dios, mediante la fe, sin mérito propio. Romanos 3:28. Resultado. La justificación garantiza que el creyente es visto como justo ante Dios, no por sus propias obras, sino por la obra de Cristo. Santificación. Definición. La santificación es el proceso continuo de ser hecho santo, donde el creyente es transformado internamente para conformarse cada vez más a la imagen de Cristo. A diferencia de la justificación, que es un acto instantáneo, la santificación es un proceso gradual que dura toda la vida. Naturaleza. Implica un cambio interno en el carácter y comportamiento del creyente. Es tanto una obra de Dios como un proceso que requiere la cooperación activa del creyente. Base. La santificación se basa en la obra del Espíritu Santo, quien obra en el creyente para producir frutos de justicia y santidad. Este proceso depende de la obediencia del creyente a la palabra de Dios y su sumisión a la guía del Espíritu. Resultado. La santificación lleva a una vida de mayor conformidad con la voluntad de Dios y un crecimiento continuo en santidad. Resumen de la diferencia. Mientras que la justificación es un cambio instantáneo en la posición del creyente ante Dios, la santificación es un proceso continuo de transformación interna. La justificación trata con la culpa del pecado y la santificación con su poder y presencia en la vida del creyente. 2. Sanctification versus glorification. Glorification. Definición. La glorificación es el acto final de la salvación en el que el creyente es hecho completamente perfecto y libre de todo pecado. Ocurre en el futuro, cuando Cristo regrese, y los creyentes sean resucitados con cuerpos glorificados. Naturaleza. Es un evento final y completo, donde el creyente es transformado completamente, tanto en cuerpo como en espíritu, para vivir eternamente en la presencia de Dios. La glorificación elimina completamente la presencia del pecado. Base. La glorificación se basa en la promesa de Dios de redimir completamente a los suyos y llevar a cabo su obra de santificación hasta la perfección en el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Resultado. En la glorificación, el creyente recibe un cuerpo resucitado, inmortal e incorruptible, y es hecho completamente semejante a Cristo, compartiendo en su gloria eterna. Santificación. Definición. Como se ha mencionado, la santificación es un proceso de crecimiento espiritual y moral que ocurre en la vida del creyente en la tierra. Naturaleza. Es un proceso progresivo y parcial mientras el creyente vive en este mundo. Aunque la santificación avanza, nunca alcanza la perfección completa en esta vida debido a la presencia continua del pecado. Resultado. La santificación resulta en una vida cada vez más alineada con los valores y carácter de Cristo, pero sigue siendo incompleta hasta que se alcanza la glorificación. Resumen de la diferencia. La santificación es un proceso en curso que ocurre durante la vida del creyente, mientras que la glorificación es el acto final y completo de la salvación, donde el creyente es perfeccionado y liberado completamente del pecado. Conclusión. Estos tres términos, justificación, santificación y glorificación, describen diferentes etapas de la obra de Dios en la vida del creyente. La justificación trata con el estado legal del creyente ante Dios, la santificación con el crecimiento continuo en santidad, y la glorificación con la perfección final que recibirá el creyente en la eternidad. Juntos,
Forman un cuadro completo de la salvación desde su inicio hasta su consumación. Hemos visto cómo la justificación lleva a una transformación profunda en nuestras vidas, impactando todo lo que hacemos y somos. Este proceso de justificación es un regalo inmenso de Dios, que no solo cambia nuestra posición ante Él, sino que también nos da una nueva vida y una nueva manera de vivir. Con esto, concluimos nuestra exploración sobre la justificación. Espero que este recorrido te haya ayudado a comprender mejor esta verdad esencial y a aplicarla en tu vida diaria. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y compartirlo para que otros también puedan ser bendecidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.